Saben que nosotros creemos fielmente que Dios nos sostiene en todo momento y que Él va haciendo su obra en nuestras vidas siempre. Desde que pone su mirada en cada uno de nosotros, Él intenta poder concretar el plan que Él ya tenía de hace mucho tiempo para nosotros diseñado. Pero cuando nosotros nos acercamos a Él, dice su palabra que Él se acerca a nosotros. Y ahí empieza algo distinto, algo nuevo, que Dios empieza a generar en cada una de nuestras vidas. Y esto viene no porque nosotros seamos buenas personas, no porque nosotros hayamos ganado un premio o la lotería o hayamos sido sorteados y caímos justo en el número donde Dios dice, ¿qué número tenías? El 26. A vos te tocó. Bueno, vení a este lugar. No, esto no funciona de esta manera. Esto funciona solamente por gracia. ¿Cuántos saben lo que es la gracia de Dios? A ver, yo no los veo porque tienen barbijo y no los escucho, ¿sí? Cuando hablan. Levanten la mano. ¿Cuántos saben lo que es la gracia de Dios? Muy bien. Parece fácil, pero no lo es, ¿verdad? La gracia de Dios actúa de una manera que nosotros no podemos entenderlo. Racionalmente no podemos llegar a comprender de qué se trata. Pero sí los que venimos al camino del Señor, los que escuchamos su voz, los que podemos empezar a caminar con Él, sí sabemos que hay un propósito, sí sabemos que de alguna manera estamos adentro del redil. ¿Vieron que hay una canción de el español que te gusta a vos? Marcos Vidal, eso, que habla de las ovejas y del redil y sabe que en una de las estrofas dice, yo no sé cómo, pero de repente estoy acá, estoy dentro del redil, estoy dentro de la casa de Dios, soy parte de los hijos de Dios, de las ovejas del Señor. Y eso también, eso funciona así solo por gracia. Y nosotros hoy cumplimos 4 años por gracia de Dios. Porque tampoco sabemos cómo llegamos acá, pero sabemos que llegamos. Y si Dios nos puso en este lugar es porque quiere que sigamos avanzando. Quiere que sigamos dando a conocer su palabra, porque la gracia no viene solamente para salvarnos de la muerte espiritual, sino viene para que nosotros podamos proclamar la verdad de Dios. Bueno, no me están entendiendo nada, así que vamos a empezar a leer. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 12. El versículo 9. Segunda de Corintios 12, versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, y te ruego en este momento que llegue a cada corazón, Señor, que tome cada pensamiento y que nos revele tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu haga tu buena obra en cada uno de nosotros. Amén. Este es el apóstol Pablo, que está hablando en este capítulo, en esta porción de la Escritura. Y saben que, así como nosotros, ¿quién no pasa por alguna circunstancia extrema? ¿Quién no pasa por alguna circunstancia de dolor, de angustia, de desazón, de necesidad? Todos. Todos nosotros pasamos por esas circunstancias. Y los que llegamos al camino del Señor muchas veces buscamos que eso ya no suceda. Que todo en nuestra vida cambie. Que todo en nuestra vida sea algo nuevo, algo distinto, un camino de rosas. Pero saben que cuando yo conocí al Señor y empecé a buscar
y a leer y a leer y a leer. Hay una parte en la Biblia, en mi Biblia está en la parte de atrás de todo. Dice, ¿cómo leer la Biblia? Lectura de la Biblia en un año. Bueno, así empecé a leer la Biblia. En un año me leí toda la Biblia. ¿Y sabe que no encontré ni un solo versículo en ninguno de los libros de la Biblia que decía que jamás iba a tener problemas? No lo dice. La Biblia no promete algo que no cumple. Es más, la Biblia nos dice que vamos a tener problemas. La palabra de Dios nos dice que vamos a seguir teniendo problemas. Así como tuvo el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, ninguno de nosotros, los que conocemos las Escrituras, los que leemos, no podemos negar de que él tuvo un llamado poderoso y fue un hombre de Dios que entregó su vida. Y es más, tenemos gracias a Dios y a la inspiración del Espíritu Santo en el apóstol Pablo, un poquito más o más o menos por ahí que la mitad del Nuevo Testamento. Y todas las instrucciones y todas las cosas que acontecieron en la vida del apóstol Pablo, o casi todas, están reflejadas acá. Y podemos leer en estos capítulos y en todas las cartas que el apóstol escribió, que no tuvo una vida opulenta, no tuvo una vida de dicha y felicidad todo el tiempo, que padeció, que sufrió, que como cada uno de nosotros ha tenido circunstancias que atravesar que no fueron de su agrado, pero él lo pudo hacer. ¿Cómo lo pudo hacer? ¿Cómo se imaginan ustedes que Pablo pudo atravesar todas estas circunstancias? ¿Cómo piensan ustedes que el apóstol, aún estando en la cárcel, pudo escribir y darle gloria a Dios por las situaciones que estaban aconteciendo en su vida? Por lo que iba a hacer después, cuando saliera de esas prisiones, porque muchas de las cartas que Pablo escribió, él estuvo preso, estaba preso cuando las escribía y las mandaba y las enviaba a distintas ciudades. Pero es solo el amor de Dios obrando en su vida y el conocimiento de la persona de Dios. Saben que ninguno de nosotros estaríamos acá, los cristianos y los de la casa principalmente, ninguno de nosotros estaríamos acá celebrando nada si no fuera por la gracia y el amor de Dios. Porque Él quiso y Él quiere que vos estés en este lugar. Porque a través de su gracia, de su amor, Él quiere manifestarse, darse a conocer. Él quiere mostrarte todo lo que Él tiene para tu vida. Pero si vos no te acercás a Él, Él no se puede acercar a vos. Porque en tu interior siempre va a haber algo que te impida dar ese paso. Cuando Dios se acerca sin que nosotros querramos acercarnos a Él, generalmente lo rechazamos. A mí me pasó. Yo no tenía ninguna intención de acercarme a Dios cuando mi esposa conoció al Señor y cuando ella me decía, vamos a la iglesia, ¿te acordás, amor? Vamos a la iglesia. Me ponía el único cassette de Marcos Witt que teníamos y lo escuchábamos 900 veces por día. Yo le decía, sacá esa porquería, cambiá, poné Telenoche, qué sé yo, cualquier cosa. Pero ese era mi corazón duro, que no quería acercarse a Dios, no quería escuchar de Dios. Pero ella sí. Y ella de a poco fue transitando su vida. Y quizás, bueno, pero eso que lo cuente ella. Iba a contar una cosa que después lo contará ella en algún otro momento. Pero sí, Dios se acerca a nosotros, llega a nuestra puerta, golpea, y si le abrimos pasa, si no, no pasa, se queda ahí. Espera, Él es paciente, Él tiene mucho tiempo. Los que quizás no tenemos tanto tiempo de conocer a Dios somos nosotros. ¿Cuántos saben que esto no dura una eternidad, nuestra vida carnal no dura una eternidad, siendo físicamente mortales? Tenemos una fecha de vencimiento. En algún momento todos vamos a dejar esta tierra físicamente y nos espera otra cosa. Dios tiene preparado muchas cosas maravillosas para cada uno de aquellos que escuchan su voz y abren la puerta y lo dejan entrar a sus corazones. Pero solo para esos.
para los otros no. Y la Biblia te cuenta y te dice qué es lo que les espera a todos aquellos que no escuchan la voz de Dios, a todos los que no abren la puerta. Pero te voy a dejar que vos leas la Biblia y que lo encuentres. No te lo voy a contar. Así que llegá a tu casa, abrí tu Biblia y empezá a leer. Buscá qué le espera a aquellos que no escuchan la voz de Dios, que no quieren escuchar la voz de Dios. Ahí está, porque son dos cosas distintas, el que no escucha o el que no quiere escuchar, ¿sí? Pero el que no quiere escuchar la voz de Dios, a ese le espera otra cosa que no es el plan de Dios. Pero bueno, todos en nuestra vida atravesamos circunstancias y cosas que la verdad no nos hacen bien. Muchas veces sufrimos y padecemos más de la cuenta, muchas veces porque nuestro corazón es duro. Vivimos con dolor mucho tiempo y en agonía mucho tiempo por no acercarnos a Dios, por no recibir esta gracia que Dios tiene disponible para cada uno de nosotros. La gracia está disponible, hay que recibirla. Nuestra vida tiene que ser cercana a la vida de Dios. Miren, para hablar de la gracia, yo saqué 2 ejemplos de la Biblia que no tienen nada que ver con los relatos de la Biblia de la gracia, pero esto creo que simboliza nuestras vidas. Miren, vamos a leer Mateo 15. Mateo 15. Del versículo 21 al 28 hay una historia, y esta historia nos cuenta que una mujer se acercó a Jesús, y esta mujer empezó a gritarle a Jesús mientras lo seguía pidiéndole algo, diciéndole a Jesús que quería algo de él, que él sanara a su hija. Y vamos a leer nada más que 3 versículos de esta historia, que son el 24, el 26 y el 28. Esta mujer se acercó y le pudo hablar a Jesús. Estaba ahí al lado de Jesús. Y ella le reclamaba y le decía, Señor, saná a mi hija que está enferma. Y Jesús, en el versículo 24, le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, esto quiere decir que esta mujer, que no era israelita, que era cananea, no era una de las destinatarias de la obra de Jesús. Jesús le respondió eso. Vos no sos merecedora de esta obra, porque no sos israelita. Esto lo estoy diciendo yo, no lo dice la Biblia, pero es más o menos lo que le contestó Jesús. Y después en el versículo 26, Jesús le dice otra vez, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús obviamente que sabía qué era lo que traía encima y cuál era la misión que tenía que cumplir. Él sabía que tenía que dar a conocer la voz de Dios, el propósito de Dios a través de su vida, pero a su pueblo. Y esta mujer no era de su pueblo. Entonces él le dijo, yo tengo algo que compartir con mi pueblo. Y no está bien que se lo dé a otro. Pero ella le dijo, mira, Señor, yo entiendo lo que vos tenés que hacer. Pero si cae algo, si te sobra algo de todo lo que tenés que darle a tu pueblo, yo lo quiero porque lo necesito. Y Jesús le respondió en el versículo 28, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Muchas veces nosotros queremos llegar a la iglesia para pedirle a Jesús que haga algo, para pedirle a Dios que haga algo, siendo nosotros totalmente desconocidos. Nosotros por ahí no entendemos, no sabemos, no queremos, pero necesitamos algo de Dios.
Y saben que Dios, por misericordia, quizás no se niega a hacerlo. Pero de esta manera, porque Jesús tuvo misericordia de esta mujer halló gracia, halló la gracia de Dios en Jesús. Porque la mujer se fue con lo que buscaba. Y nosotros quizás un día nos podemos ir con lo que buscamos, con lo que necesitamos. Y eso Dios lo hace por gracia, no porque somos parte de su pueblo o porque merezcamos llevarnos ese premio. A eso iba. Esta mujer no se merecía, por no ser parte del pueblo, no calificaba. Como no calificamos ninguno de nosotros para estar dentro del reino de Dios. Si nosotros tenemos que hacer las cosas bien para entrar al reino de Dios, no calificamos. Si nosotros empezamos a diezmar en la iglesia para entrar al reino de Dios, no calificamos. Si vos venís a cantar y lees la Biblia para entrar al reino de Dios, no calificás. Porque no se necesita hacer nada para que la gracia de Dios llegue a tu vida. ¿Saben que la gracia de Dios es la que nos salvó? Nos libró de todo pecado, de la muerte espiritual. Y nosotros no tuvimos que hacer nada por eso. Esto fue decisión plena de Dios. Fue el amor de Dios manifestado en ese momento, en el momento de la crucifixión, en el momento de la cruz de Jesucristo, de la entrega. Y ese momento a nosotros nos redituó gracia. Nos dio la oportunidad de ser nuevos, de tener una vida nueva, de poder ser distintos en todo aspecto, porque la gracia de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios en nuestra vida nos cambia por completo. Otra persona que también halló gracia delante de Jesucristo, no siendo judío, fue un hombre que era centurión. Este hombre, vamos a leerlo, está en Lucas 7. También del 1 al 10 relata la historia de este centurión, pero vamos a leer unos versículos nomás. Versículo 6, del 6 al 9. Dice: y Jesús fue con ellos, a unos hombres que a los que le había hablado este centurión, que eran ancianos del pueblo de Israel, le dijo: háblenle que yo necesito que venga Jesús a mi casa a sanar a mi siervo, al cual yo aprecio. Y el versículo 6 dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos suyos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di tu palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hasta ahí. Jesús venía al pueblo de Israel, pero Jesús vio manifiesto la fe en otras personas que no eran de Israel. Este centurión tuvo fe en Jesús, escuchó, vio lo que Jesús estaba haciendo, entendió que Jesús era el Hijo de Dios, porque él se reconoció indigno de recibir a Jesús. Se reconoció un hombre pecador, un hombre que no podía, por sus credenciales, recibir a Cristo.
Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Cuando Cristo se presenta en nuestra vida, muchas veces nos creemos indignos, que no merecemos, que no estamos a la altura de la gracia de Dios. Y muchas veces rechazamos por desconocimiento, por incredulidad, rechazamos lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Por eso traía estos dos versículos, para que podamos entender que no es lo que somos, no es lo que vos sos hoy, ni lo que tenés, ni lo mucho que te esfuerces, ni lo mucho que hagas para alcanzar la gracia de Dios. Solamente tenés que tener fe en Cristo. Así como lo tuvo la mujer cananea, porque la mujer cananea tuvo fe en Cristo. Y este hombre también tuvo fe en Cristo. Teniendo fe en Cristo, la gracia de Dios se activa. Tenemos que reconocer a Cristo. ¿Todos son cristianos? ¿Todos han recibido a Jesucristo en el corazón? ¿Todos? No todos. Hay muchos que no, porque no levantaron la mano. ¿Hay muchos que no? Vamos de nuevo. ¿Todos son cristianos? Levanten la mano los que han recibido a Cristo en su corazón. Bien, igual no vamos a obligar a nadie que lo haga, ¿eh? Pero yo quería saber nada más. Bueno, vamos a descontracturarse. Así. Están todos muy contracturados hoy. ¿Sí? Bueno, entonces ¿entienden que nosotros no tenemos que hacer nada para recibir la gracia de Dios? Para que la gracia de Dios opere en nuestra vida. La gracia de Dios borra los pecados delante de la mirada de Dios. Nos hace limpios, puros, blancos, resplandecientes, para ser aceptos delante de la presencia del Señor. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Sin eso, si no aceptamos la gracia, no podemos estar delante de la presencia de Dios. Así que todos tienen que tener el pleno conocimiento de lo que significa la gracia de Dios en nuestra vida. Saber que aunque haya problemas, haya circunstancias difíciles que atravesar, dolorosas que padecer, Dios siempre va a estar con nosotros porque hemos aceptado el sacrificio de la cruz. Hemos aceptado ese regalo inmerecido que Dios tenía para cada uno de nosotros. Y eso va a operar con poder, con el poder de la obra de Dios manifiesta en nosotros. Ustedes saben que Dios viene a través de su Espíritu y que su Espíritu nos trae todo el conocimiento de la persona de Dios y nos manifiesta al Dios verdadero. Y la gracia también nos trae eso. Si alguien sabe mucho acerca de la gracia y del padecimiento, era este hombre con el que empezamos, el que escribió, el que hablaba en 2 de Corintios. El apóstol Pablo sabe mucho de la gracia de Dios, porque él sufrió mucho por el conocimiento de la persona de Cristo. Padeció mucho. Fue un hombre perseguido, encarcelado, un hombre que sufrió el hambre, el estar solo, la soledad, casi se ahoga, fue mordido por una serpiente. Padeció muchas cosas, pero nunca se apartó de Dios, ni nunca dejó de manifestar que por la gracia de Dios, él hacía lo que hacía.
que el Espíritu de Dios lo movía, pero de ninguna manera él encajaba como una persona capacitada para hacer lo que hacía. Que era solo el poder de Dios que se manifestaba y lo capacitaba para todo lo que él hacía y en cada lugar donde él se movía. Y que la gracia de Dios lo acompañaba en todo momento. Este versículo que empezamos leyendo en 2 Corintios 12 es la respuesta de Jesús a unas oraciones fervientes del apóstol. Unas oraciones que el apóstol hacía porque él padecía de algo. Él sufría algo en su físico, creo. El encabezado de ese pasaje bíblico dice el aguijón en el cuerpo. Y el apóstol Pablo, como todos nosotros, padecía de algo, de una enfermedad, un dolor que puede ser del cuerpo, por ahí era espiritual, no lo sé, porque no lo nombra, pero sí decía que era un enviado de Satanás. Así lo describía el apóstol, decía, este aguijón que tengo en el cuerpo es un enviado de Satanás, que me recuerda cada día que soy un hombre, que si no es por la gracia de Dios, yo no estaría haciendo lo que hago. Si no es por la gracia de Dios, yo no viviría. Si no es por la gracia de Dios, estaría muerto. Y cada uno de nosotros, cada uno, los que conocemos al Señor, de Él recibimos el aliento, de Él recibimos la vida, la fe, la esperanza, el consuelo, la sabiduría. Y no es porque lo merezcamos, no, es por gracia. Y la gracia de Dios siempre debe manifestarse en nosotros. ¿Qué nos pasaría? Así, ¿saben qué? Pensaba en el apóstol cuando oraba, diciéndole a Dios, Dios, sacame este padecimiento, sacame este dolor, esta angustia, no sé qué era lo que le acontecía a él, pero le decía al Señor que le saque el aguijón y me lo imaginaba llorando y pataleando. Horas y horas de oración, porque él dice en la Biblia que 3 veces había orado al Señor para que le quitase el aguijón del cuerpo. Pero ¿qué nos pasaría a nosotros? ¿Qué nos pasaría a nosotros si estuviéramos en esa situación? En una situación que nos llenara de angustia, de dolor, de pena, a pesar de estar sirviendo al Señor, porque el apóstol no dejaba de hacer las cosas de Dios, no dejaba de hacer el trabajo para el cual había sido encomendado. ¿Qué pasaría con cada uno de nosotros? Yo me imaginaba, ¿no? Llorando, nosotros también, orando. Cuando necesitamos algo de Dios, oramos y oramos y oramos y oramos y oramos, todo el tiempo. Y muchas veces le decían, nos descosemos delante de Dios. Le dejamos todo, le mostramos todo a Dios ahí para conseguir algo, para que Dios haga algo con nuestra necesidad. Y saben que me imaginaba ese momento del apóstol y muchas veces nuestros momentos de oración, y me imaginaba que el apóstol estaba ahí arrodillado orando y dejaba de orar para escuchar la voz de Dios, y él se imaginaba, creo yo, que Dios le iba a decir, oh amado Pablo, he escuchado tu oración, te he escuchado 3 veces orando. Por eso ahora desde el cielo va a bajar mi sanidad sobre tu vida y voy a hacer lo que vos... Y nada que ver.
Porque el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Es todo lo que necesitas. ¿Qué te pasaría a vos si escuchás la voz de Dios diciéndote, bástate mi gracia? No, pero Dios, yo que necesito trabajo, necesito plata, necesito sanidad, necesito. Y Dios te dice, qué bueno, bástate mi gracia. ¿Cuál es tu reacción de fe? Muchas veces nosotros salimos corriendo a buscar lo que necesitamos, ¿no? Nos pasa eso. Pero el apóstol tuvo una respuesta que es digna de imitar. Dijo, Señor, bueno, te escuché, está bien. Entonces me voy a gloriar en cada una de mis debilidades, porque si tu poder se perfecciona en mis debilidades, quiero más de tu poder. Quiero más de tu poder en mi vida. Y eso es lo que hace Dios, a través de su gracia. Dios espera, nosotros luchamos con nuestras fuerzas, batallamos con nuestras fuerzas. Siempre queremos ganar con nuestras fuerzas. Esa es nuestra humanidad que se manifiesta día a día. Siempre queremos ganar con nuestras fuerzas, sea contra quien sea donde sea. De visitante, de locales, queremos ganar, no importa. Pero Dios no siempre quiere que vos ganes. Dios siempre quiere que vos hagas lo que Él te dice. Dios siempre va a querer que su poder se perfeccione en tu debilidad. Cuando vos dejás de luchar, cuando dejás de pelear, cuando te cansás, cuando ya no das más. ¿Cuántos varones o mujeres han peleado? ¿Cuántos hemos peleado en la calle? ¿Cuántos nos agarramos a trompadas hasta que no nos dieron más los brazos? Yo sí, yo un montón de veces. No siempre gané, tampoco siempre perdí, pero sí. Ahí es cuando vos estás cansado, cuando ya no das más, cuando la angustia te sobrepasa y el dolor ya es inaguantable, cuando ya no tenés fuerzas para levantarte, cuando no te queda otra que darle el lugar a Dios. Es cuando Él empieza a hacer su obra. Porque Él se transforma en lo más importante para tu vida. Porque ya no sos vos el todopoderoso, es Él. Porque ya no sos vos el que tiene la respuesta a todo, sino que es Él el que te la trae. Así que ¿me entendieron? Están todos muy serios. ¿Están escuchando? Bien. Entendamos, ninguno de nosotros estamos acá, y cuando digo acá, digo en el reino de Dios, en el camino del Señor, porque lo merezcamos. ¿Sí? Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos. Y esa es nuestra motivación. Que nosotros, por la gracia, por la bondad, por la misericordia de Dios, somos salvos. Que nosotros, como cantaba hoy la alabanza Cristian, para nosotros, Jesús tiene que ser todo en nuestra vida. No necesitamos otra cosa, porque Él tiene todo para nosotros. ¿Cuántos conocen la Escritura? ¿Cuántos saben que en Mateo 6:33 Dios dice, mas buscad el reino de los cielos y su perfecta justicia y todas estas cosas os serán añadidas? Hablando de las cosas que tenían los fariseos y todos los demás que los gentiles veían, que los apóstoles veían, que los discípulos de Jesús veían que tenían. Jesús le dijo, ustedes ocúpense de buscar
el reino de Dios. Eso es todo lo que necesitan. Lo demás va a venir a su tiempo. Y todo lo que necesiten por mi justicia va a venir a su tiempo. No necesitan otra cosa. Y es lo que tenemos que entender, iglesia. La gracia de Dios está sobre nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Ya somos salvos por gracia. Busquemos el reino de Dios. Busquemos esa perfecta justicia que viene de parte de Dios. No nos ocupemos de las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo se pierden, se corrompen, se arruinan. Las cosas de Dios son eternas. Lo que Dios tiene para tu vida es eterno. Así que busca lo que viene de Dios. No esperes otra cosa. Dios te va a sorprender. ¿Cuántos quieren ser sorprendidos por Dios? Día a día. Día a día. Los que se entregan plenamente a Dios y de corazón son sorprendidos día a día. Porque cada día de tu vida te vas a dar cuenta que abriste los ojos, que tenés fuerza para levantarte de la cama, que podés ir a trabajar. Eso es la misericordia de Dios obrando en tu vida. No es otra cosa. Esa es la gracia de Dios obrando en tu vida. Amén. Ponete en pie, vamos a orar.